sencillitas como para facilitarnos seguir el tema. Ustedes me dicen ahí si están pudiendo ver. Sí se ve, pastor, sí se ve. Ya, ok. Entonces, ahora sí, estamos... Ok, lo que vamos a ver entonces esta tarde tiene que ver con lo que mencionó el pastor, concretamente la divinidad de Cristo, y el énfasis va a estar colocado en realidad vamos a ver varios textos bíblicos y algunas declaraciones de Elena de White, pero mayormente textos bíblicos. Y vamos a tratar de enfocarnos en el tema de la divinidad, pero en conexión con la encarnación de Cristo. Creo que esto puede ayudarnos. No vamos a ver textos que ustedes nunca hayan leído. Si han leído la Biblia seguramente los han leído, pero a veces hay detalles a los que nosotros no prestamos toda la atención del caso. Entonces vamos a tratar de quizás destacar algunas de esas cuestiones con un poco más de cuidado. No sé si ustedes identifican esta imagen, es decir, si recuerdan a qué alude esta imagen, ¿no? Un relato bien conocido, cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Jesús está durmiendo allí en el extremo del bote, y entonces se inicia una enorme tempestad y los discípulos temen por su vida, despiertan a Jesús, ¿verdad? Con preocupación, con desesperación. El relato de Mateo 8, 23 al 27 justamente nos presenta este hecho, ¿no? Y nos dice: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron despertados. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué no tienen miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen, ¿no? Es indudable que Jesús tenía características especiales, ¿no? Los discípulos que ya lo habían acompañado a Jesús por algún tiempo llegan a preguntarse: ¿qué clase de hombre es este, ¿no? Y Jesús no era un hombre cualquiera, porque la Biblia lo describe, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como Dios que se hace hombre. O sea, Él es un ser humano, pero conservando su divinidad. Yo anoté allí: era verdadero Dios, ¿verdad? Poder sobre la naturaleza y verdadero hombre. Por otro lado, es verdad que Jesús dijo, ¿sí? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Elena de White nos dice que en una declaración interesante en el libro El deseado de todas las gentes, no la puse allí, la declaración, pero la tengo aquí conmigo, que comentando este relato, ¿no? Dice así: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada al menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia, a pesar de que claramente la poseía. O sea, Elena de White nos está diciendo que él poseía omnipotencia, pero no dependía de su propia omnipotencia. Ella dice: no era en calidad de dueño de la tierra, aunque lo era como Dios, del mar y del cielo, cómo descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Es decir, Jesús renuncia al ejercicio de su omnipotencia. Eso es lo que nos está diciendo Elena de White, esa es la palabra que ella usa acá, pero no significa que él deja de ser Dios, ¿no? Él confiaba en su Padre y vivía como un ser humano, de manera tal de proporcionarnos un ejemplo de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones, los problemas que tenemos como seres humanos. Ahora, algunas personas de pronto leen declaraciones como esta y tal vez, leyendo un poco rápido y apurados, pueden malinterpretar esas declaraciones y quedar quizás con la impresión de que, digamos, cuando Jesús dice, por ejemplo, no puedo yo de mí mismo hacer nada, aquí en realidad Elena de White está simplemente citando un texto bíblico, ¿sí? Cuando Jesús dice eso, ella está citando Juan 5:30, algunos entienden que, o podrían entender quizá algo así como que Jesús depuso su divinidad, pero no es eso lo que Elena de White está diciendo. Elena de White, cuando uno mira el contexto, entiende claramente que él
tenía la omnipotencia, pero no la usaba. Es decir, que él se autolimita en el ejercicio de sus poderes divinos mientras él está encarnado. Ahora, hay una cantidad de textos del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la divinidad de Cristo. No los vamos a ver todos, pero vamos a ver una cantidad significativa. Se podrían ver quizá algunos más, no los vamos a ver todos, como les digo. Es interesante que varios de esos textos hablan acerca de la divinidad de Cristo, pero en el contexto de la encarnación. No todos, algunos podrían referirse a la divinidad de Cristo antes de la encarnación, ¿sí? Pero varios de ellos nos permiten comprender claramente que Jesús era Dios luego de la encarnación. Quizás debemos decir algo importante antes. Cuando nosotros nos vamos a meter en un tema tan importante como es el de la encarnación de Cristo y de la unión entre su divinidad y su humanidad, nosotros estamos enfrentando algo que la Biblia describe como un misterio, ¿sí? Es decir, algo que la Biblia nos presenta como un hecho delicado, un hecho que nos ha sido revelado en la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo implica aspectos que exceden la capacidad humana de comprensión. Es decir, que nosotros nunca vamos a entender completamente todos los detalles de cómo ha sido posible la encarnación, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3, nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjense, aquí se habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, Timoteo nos dice lo siguiente, en 1 Timoteo 3:16, Pablo en realidad dice en esta epístola, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Cristo, ¿verdad?, era Dios, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, este texto es importante porque nos habla acerca nuevamente de la encarnación como un misterio. Cristo es Dios que se encarna. A esto se le llama el misterio de la piedad. Pablo le llama así, porque Cristo, Dios, fue manifestado en la carne. No es que él deja de ser Dios para hacerse hombre, sino que la divinidad fue manifestada en la carne. Por lo tanto, eso convierte a la encarnación en un misterio difícil, en realidad imposible de captar completamente para la mente humana, pero al mismo tiempo se trata de un misterio que nos ha sido revelado. Es decir, la Biblia nos habla de este hecho como un misterio y por lo tanto nos habla de la encarnación y hasta cierto punto podemos entender que hay una unión de lo divino y del humano, aunque no podamos entender plenamente cómo es posible. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra misterio frecuentemente se refiere a algo que es una verdad escondida, pero que ha sido revelada, que tal vez no puede ser comprendida en todos sus aspectos, pero que ha sido revelada. Así es la encarnación. La encarnación es una verdad que nos ha sido revelada, aunque no podamos explicar completamente cómo es el mecanismo, cuál es el mecanismo a través del cual ha sido posible la encarnación. Ahora, yo les decía, incluso en el Antiguo Testamento parece ya sugerirse con mucha claridad el hecho de que cuando Cristo se encarna, Cristo en su encarnación, Él sigue siendo Dios. Hay dos textos interesantísimos del Antiguo Testamento que nos hablan de la divinidad de Cristo, pero es interesante que nos hablen de la divinidad de Cristo justamente en conexión con su encarnación. Uno de ellos, que ustedes lo deben conocer bien, es Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahí se nos dice, un niño nos es nacido. O sea, se está hablando se está anticipando, se está anunciando proféticamente el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, ya estamos en el contexto de la encarnación. Hay un niño que nos es nacido, un hijo que nos es dado, el principado sobre su hombro, y cómo se hace referencia a él, a este niño que ya es nacido, es decir, que es Cristo que ya se ha encarnado. Se dice acá que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
¿Cómo se lo llama a este niño? Se lo llama Dios fuerte. No es un niño que era Dios antes de ser niño, sino que al niño se lo llama Dios fuerte y también Padre eterno. Es decir, se lo llama Dios, por lo tanto es divino, y es eterno, una característica que solamente tiene Dios. Es decir, que Cristo no resignó su divinidad ni su eternidad por el hecho de haberse transformado en un ser humano. Otro texto clásico del Antiguo Testamento acerca de la divinidad de Cristo es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es una profecía mesiánica que anuncia que el Mesías vendría de Belén, y todos sabemos que eso se cumplió en el Nuevo Testamento, dado que Jesús nació, de hecho, en Belén. Entonces de ahí saldría el Mesías, de ti me saldrá, de Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué nos está diciendo Miqueas? Este niño que nace en Belén no es un niño cualquiera, porque en realidad su existencia se remonta a la eternidad, una característica divina que él conserva en su encarnación. En otras palabras, estos textos aluden al Mesías que habría de venir, al Mesías que habría de nacer, a su aparición en este mundo, pero conservando sus características divinas. Ahora, hay un texto tal vez menos conocido del Antiguo Testamento, pero muy interesante. Yo tal vez no voy a poder detenerme en todos los detalles aquí, pero lo menciono de todos modos como para, de alguna manera, reflexionar un poquitito acerca de esto, que es Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 nos habla acerca de la sabiduría de Dios. Proverbios 8 nos habla de la sabiduría de Dios. Y en realidad, Proverbios 8 nos está hablando no solamente de que Dios posee conocimiento o sabiduría, sino que nos habla realmente de la segunda persona de la deidad. En otras palabras, esta sabiduría es más que solamente un conocimiento divino o un plan divino, ¿sí? Es una persona divina. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículo 22, se nos dice acá que el Señor, fíjense, quien habla acá es la sabiduría, es decir, es una persona. El Señor me poseyó al principio. Este principio del que se habla acá es un principio anterior al de la creación. Génesis 1, por ejemplo, nos habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, el principio del que se habla acá es el principio del que nos habla Juan 1, 1 al 3, cuando se nos dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese principio del que nos habla Juan 1 es el principio en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planifican la creación del universo y por supuesto también de esta tierra. Es un principio, un momento antes, un tiempo antes de la creación donde Padre, Hijo, ¿sí? y Espíritu Santo se reúnen para planificar la creación. Ahí aparece, surge en la mente de Dios el plan de crear. Entonces Proverbios nos dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras, de tiempos pasados. Fíjense cómo Proverbios nos habla del tiempo anterior a la creación de Dios. ¿Ok? Lo puse ahí entre corchetes, antes de la creación. Versículo 23. Desde la eternidad fui establecida. Es decir, esta sabiduría divina implicaba que Dios iba a crear a través de la segunda persona de la deidad, iba a crear el mundo, y esto lo sabemos porque el Nuevo Testamento nos lo dice explícitamente, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 1, que recién citamos, nos dice que Cristo fue realmente el agente a través del cual Dios creó al mundo, ¿sí? Juan capítulo 1, en el versículo 3 nos dice, todas las cosas por él, es decir, por el verbo, fueron hechas. A través del verbo todas las cosas fueron hechas, ¿sí? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo mismo se nos dice en Colosenses 1, 15 y 16. Se nos dice lo mismo en Hebreos 1, 1 al 4, es decir, que Cristo es el agente de la creación. Entonces, se lo llama aquí en Proverbios la sabiduría. Que en Proverbios 8 es la sabiduría de la creación. Cristo
es no solo la segunda persona de la deidad, sino que implementa el plan, o sea, la sabiduría divina de crear. Y por eso también el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 se refiere a Cristo como la sabiduría, pero en este caso Pablo se refiere a él como la sabiduría de la salvación. 1 Corintios 1, versículo 24 nos dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría en este caso para la salvación. Proverbios 8 nos habla de que Cristo es el que implementa el plan creador de Dios, es la sabiduría de la creación. Y Proverbios 1, perdón, 1 Corintios 1 nos habla de Cristo como la sabiduría de la salvación. Es la misma persona, pero es la sabiduría de la salvación. De hecho, 1 Corintios 2:7, que no lo puse allí, dice así: mas hablemos sabiduría de Dios en misterio. Fíjense que acá hay una verdad oculta que luego va a ser revelada. Dice así: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, planificó, ¿sí?, desde antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, antes de los siglos de la creación, si hay, en el tiempo anterior a la creación, Dios planifica crear al mundo. Pero cuando planifica crear al mundo, eso es lo que vemos en Proverbios 8, resulta ser que Dios, que conoce el futuro, es consciente de que su creación va a tener un problema, se va a introducir el problema del pecado. Entonces Dios también planifica un plan de salvación. A eso en el Nuevo Testamento se le llama predestinar. La acción de Dios de planificar la salvación del ser humano, a eso se le llama predestinar. Entonces el Proverbios 8 es interesante que a Jesús se lo llama la sabiduría de la creación, pero entonces cuando Pablo habla acerca de esto se refiere a él como la sabiduría, en este caso de la salvación, que se implementa en la encarnación de Cristo. ¿Esto por qué es importante? Porque nos muestra que para que Cristo pudiese cumplir su propósito de salvar, él no podía resignar su divinidad, ¿sí?, previa a su encarnación, sino que él tenía que encarnarse como Dios, pero uniendo su divinidad con su humanidad para poder cumplir el plan divino de salvar al ser humano, ¿sí? Podríamos decir más sobre esto, pero no tenemos todo el tiempo. Aquí está Juan 1, 1 al 3, que mencionamos antes, ¿verdad? El verbo era Dios, y se fijan, se nos dice que él, digamos, que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, tal vez antes de avanzar, Juan 1:14, ¿sí?, no lo puse allí en la diapositiva, pero de todos modos podemos leer, ¿no? Es claro por lo que tenemos en esta diapositiva, en Juan 1, el verbo, el logos, esa es la palabra en griego, el verbo se refiere a Cristo y que se lo llama Dios. El verbo era Dios. Ahora el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué nos está diciendo Juan en Juan capítulo 1, versículo 14? Que ese verbo, que es el logos, que es Dios, se hizo carne. No dice que dejó de ser Dios, sino que se hizo carne, es decir, se hizo un ser humano sin dejar de ser Dios. Ahora, esta idea está reforzada 4 versículos más adelante, en el versículo 18, donde Juan nos dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué nos está diciendo este texto? El Dios único, que es Cristo, que es así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios, Él ha dado a conocer al Padre a través de la encarnación. Pero ojo, se lo llama acá unigénito Dios. Estoy tomando aquí la versión, la Biblia de las Américas, que es una traducción bastante reciente, bastante confiable en la forma en que traduce este versículo, ¿verdad? Algunas versiones tienen variantes aquí, pero esta versión es probablemente la que se atiende, esta versión, y hay otras también, es la que probablemente refleja mejor la idea original de que Cristo es el unigénito Dios, ¿sí? Es Dios, se lo llama Dios, que está en el seno del Padre, pero que le ha dado a conocer. ¿Cómo le ha dado a conocer Dios al Padre? A través de la encarnación. Por eso es que Cristo puede decir en Juan capítulo 14, por ejemplo, cuando los discípulos le dicen: Señor, muéstranos al Padre, ¿sí? Juan capítulo
14, ¿sí? Los discípulos le dicen, muéstranos al Padre. Entonces Jesús les dice, tanto tiempo, dice el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Le dice Jesús a Felipe, que es el que, el que le dijo esto, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una unión entre el Padre y el Hijo que permite mostrar, que le permite a Cristo en su encarnación humana seguir mostrando la divinidad del Padre. Ahora, Cristo, cuando se encarna, es el unigénito de Dios. Él puede mostrar cómo es el carácter de Dios, porque en cierto modo Él lo es, aunque no use su poder divino en su favor. Ahora, quizá el evangelio que más resalta el tema de la divinidad de Cristo es el evangelio de Juan, precisamente. Y no solamente la divinidad antes de la encarnación, como en Juan 1:1, ¿sí? Sino también la divinidad durante su encarnación. En Juan capítulo 5, por ejemplo, ustedes pueden allí buscar en sus Biblias, disculpen si voy un poco rápido, pero no quiero tomar más tiempo del asignado, tal vez pueda haber preguntas. San Juan capítulo 5, Jesús sana al paralítico de Betesda, ¿sí? Y se genera allí una situación, le dice, ¿verdad? Toma tu lecho y anda, ¿no? Pero claro, eso ocurre en un día de reposo. Y entonces esto molesta a los líderes judíos que entendían que no era correcto, aunque no hay ninguna razón por la que Jesús no lo podría haber hecho, pero de acuerdo a sus tradiciones no era correcto sanar a alguien en sábado porque se lo consideraba trabajo, aunque Jesús claramente no le tomó mucho trabajo sanar al paralítico de Betesda, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Juan 5, 16 al 18? Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús, estoy citando la Nueva Versión Internacional, Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Ahora, esto es muy interesante. ¿Qué significa mi Padre aún hoy está trabajando? Por supuesto, todos los judíos de tiempos de Jesús conocían el relato de Génesis 1, Génesis 2, donde Dios crea el mundo y crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo. En realidad allí estuvo el Hijo también. Jesús no les está diciendo esta hora, pero en realidad el que implementa el plan creador es justamente el Hijo. Pero entonces los judíos entendían que, aunque la Biblia hablaba de que Dios descansó el séptimo día, no es que Dios no hace nada el séptimo día, sino que como creador y sustentador, Dios sigue sosteniendo al universo. Si Dios dejara de sostener, de mantener, ¿verdad?, de ser el sustentador del universo, aunque sea por un minuto, el universo colapsaría. Y entonces Jesús le dice, mi Padre aún hoy, refiriéndose al sábado, está trabajando. Esto los discípulos los judíos lo entendían, porque ellos entendían que el Padre seguía sosteniendo el universo. Por lo tanto, en un sentido, el Padre, aunque descansó el séptimo día, también sostenía el universo. Pero lo difícil para ellos fue que Jesús le dijo, y yo también trabajo. Jesús no estaba hablando en ese momento del sostenimiento del universo, sino de la salvación. Pero el asunto es que al ponerse al nivel del Padre, al decir, así como el Padre trabaja sosteniendo el universo, yo también puedo trabajar salvando a la humanidad, Jesús estaba poniendo al mismo nivel que Dios. Ahora, Jesús no cuestionó eso. O sea, Jesús no dijo, ustedes me están entendiendo mal, yo nunca pretendí ser Dios. Al contrario, Jesús nunca eso es lo que entendían los discípulos, que él se igualaba a Dios, y Jesús no cuestionó esa comprensión. El problema es que los judíos no aceptaban que él fuera Dios, pero entendieron correctamente lo que Jesús estaba diciendo. Y el versículo 18 dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, según la perspectiva de ellos, sino que incluso llamaba a Dios su Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Esto qué significa? Que Jesús, Juan nos está diciendo que Jesús seguía siendo Dios y que Jesús mismo, al decir yo también trabajo, se estaba poniendo al nivel de Dios, y los judíos entendían correctamente que él, al llamarse hijo de Dios, estaba haciéndose igual al Padre. Para nosotros puede que esto no nos parezca totalmente claro en una primera aproximación, pero en la Biblia un hijo de hombre es un hombre. Un hijo de Dios es Dios. Recuerden, por ejemplo, que cuando Jesús se aparece en el horno de fuego ardiente a Daniel y sus compañeros,
él es identificado como un hijo de los dioses, ¿sí? Lo que significa que él era un ser divino. Y aquí en el versículo 18, Juan 5:18, se nos está diciendo que él entendía que él seguía siendo igual a Dios, luego de la encarnación, no antes de la encarnación. Más adelante, en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús, ¿sí? Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús habla acerca de su preexistencia, es decir, de su existencia antes de la encarnación. Pero qué interesante es que Jesús, ¿sí? En el versículo 58, tal vez leo el versículo anterior, dice así: los judíos le dijeron, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo que antes que Abraham fuera, antes que Abraham naciera, antes que Abraham fuese, dice la Reina Valera, yo soy. Ahora, ¿por qué Jesús dice yo soy? Jesús podría haber dicho, si solamente quería resaltar su preexistencia, yo era. Pero Jesús no está diciendo solamente que Él es preexistente, sino que Él es el yo soy, que se menciona en Éxodo capítulo 3, versículo 14. En Éxodo 3:14 en Éxodo 3 tenemos el relato de la zarza ardiente, que Moisés ve y se acerca y termina dándose cuenta de que la zarza arde porque allí está la presencia de Dios. Por lo tanto, él se quita el calzado, ¿verdad?, que tiene los pies, y entonces Dios le habla y le dice que él tiene que ir a liderar la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y él le pregunta, y si me preguntaren quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy, y diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Ok? Entonces Jesús dice acá, antes que Abraham fuera, o antes que Abraham naciera, yo soy. No dice yo era, sino yo soy, lo dice intencionalmente. Esta expresión aparece varias veces en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, para enfatizar la divinidad de Cristo. Y siempre está en tiempo presente porque Jesús sigue siendo divino luego de su encarnación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Dice Jesús. Yo soy la luz del mundo. Aparece en varias oportunidades esta expresión yo soy, para resaltar justamente la divinidad de Cristo, y él lo hace en el contexto de la encarnación. Al final del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ustedes recuerdan que él aparece a sus discípulos, pero Tomás no lo ve. Y entonces Jesús se vuelve a aparecer y le habla específicamente a Tomás, ¿no? Y entonces Tomás reacciona y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahora, este Jesús es el Jesús que ha resucitado de los muertos, pero que está encarnado. Y Tomás reconoce correctamente a Jesús como Dios. ¿Ok? Esto es interesante porque significa que luego de la encarnación, claro, estamos hablando de luego de la resurrección también, pero Cristo está encarnado. Recuerden que Cristo nunca perdió su humanidad luego de la encarnación, ni siquiera luego de la muerte y la resurrección. Cristo siempre siguió siendo Dios y siendo ser humano. Ahora Cristo está en el cielo y Él es un ser humano y sigue siendo Dios. Nunca perdió esa divinidad. Entonces, Tomás correctamente reconoce a Jesús luego de su encarnación como Dios. En el mismo Evangelio de Juan, como yo les digo, hay mucha evidencia de la divinidad de Cristo en el Evangelio de Juan. Fíjense lo que dice Jesús, ¿sí? Juan capítulo 10, versículos 30 en adelante, Jesús dice, yo y el Padre somos uno, o uno somos, dice la Reina Valera. Los judíos toman piedras para apedrearle, porque Jesús dice, yo y el Padre de uno somos, parece que se iguala con el Padre. Y ellos entienden esto, y entonces Jesús no les corrige eso, porque le dice, no es que les dice, oh, me parece que ustedes no me entendieron, yo nunca pretendí decir que soy Dios. No les dice eso, no los corrige en ese sentido. Simplemente les dice, versículo 32, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús nuevamente no los corrige. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Al contrario, Jesús afirma con un texto bíblico
que hay evidencia para que él afirme que él es Dios. Entonces dice, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y aquí Jesús está citando un texto de Salmos, donde se está hablando acerca de probablemente del concilio celestial. A los miembros del concilio celestial se les llama en el Antiguo Testamento Elohim, una palabra que se puede traducir como dioses, ¿verdad? Pero entonces él dice, y algunos piensan que en realidad ese salmo se está refiriendo también a jueces humanos, que de alguna forma son representantes del concilio de Dios. Entonces, lo que Jesús está pensando acá es, si a criaturas se les puede llamar miembros del concilio de Dios, ¿cuánto más, ¿sí? ¿Cuánto más yo puedo ser llamado hijo de Dios? Piensa Jesús. Versículo 36 dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Fíjense, el Padre santificó y envió al mundo a Dios, a la segunda persona de la deidad, hecha carne. Vosotros decís, blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, porque yo soy Dios. Acuérdense que ya nos había mostrado Juan, cuando Jesús dice que Él es Hijo de Dios, Él lo que está queriendo decir es que es Dios, y los judíos lo entendieron así. Por lo tanto, acá lo llaman blasfemo. Jesús no les dice, está mal, yo no quise decir que soy Dios. Al contrario, Él defiende su posición. Si Jesús pudo decir de ciertas criaturas, dioses sois, ¿cuánto más, en mi caso, que yo soy enviado por el Padre a este mundo y que existía antes de mi encarnación? Yo soy el Hijo de Dios, por lo tanto, Él es Dios. Otro texto, Romanos 9:5, Pablo dice de quienes son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo. Aquí se está hablando acerca de la segunda persona de la deidad, está ya en la carne de él, digamos, de la encarnación de Cristo. Cristo es el Mesías, procede el Mesías, ¿sí? De los patriarcas procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas. Fíjense que lo dice en tiempo presente, esto ya es luego de la encarnación. Dios bendito por los siglos. En otras palabras, Jesús es llamado Dios bendito por los siglos, a pesar de que Él ya vino a esta tierra, ya se encarnó, ya murió, resucitó y ascendió a los cielos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. El apóstol Juan, que está muy interesado en mostrarnos este asunto de la divinidad del Hijo, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Nuevamente es un texto que nos habla de Cristo ya encarnado. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y acá llegamos a un texto que parece que algunos no siempre interpretaron bien. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 8. Es un texto que nos habla de la encarnación precisamente. Y dice así, de paso, antes de leer este texto, tengamos en cuenta que ya estuvimos viendo una cantidad de información bíblica que apunta al hecho de que Cristo es Dios que se hace hombre. No es Dios que deja de ser Dios para hacerse hombre, sino que es Dios que se hace hombre, que adopta la naturaleza humana. Por lo tanto, Él sigue siendo Dios, pero ahora añade una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Filipenses 2 nos dice así, haya pues en vosotros, Pablo está hablando acá de la necesidad de que nosotros tengamos la misma humildad de Cristo, ¿sí? La disposición a humillarnos como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, y acá la palabra que se usa en griego es morfé, ¿sí? Esa palabra morfé significa en esencia, ¿sí? Significa esencia, puede significar, de hecho, significa forma, pero forma en el sentido de que algo tiene la esencia de algo. En otras palabras, acá lo que está diciendo el texto es el cual siendo en esencia Dios, no estimó el ser igual a Dios, y Pablo usa acá la palabra isos, que significa exactamente eso, igual. Y nosotros conocemos esa palabra porque, por ejemplo, en español tenemos la palabra isósceles, triángulo isósceles, que significa que es un triángulo que tiene sus dos lados iguales. Isos es igual. O sea, Cristo es igual a Dios, ¿sí? Él era igual a Dios antes de la encarnación, y sin embargo no se aferra a eso, no se aferra a su divinidad, sino que Él se despojó, y acá se usa la palabra kenó, a sí mismo, tomando la forma, o sea, volviéndose en esencia siervo, hecho semejante, dice Pablo acá, homoioma, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hay algunos que entienden que la palabra que no, o sea, despojar, ¿sí?,
implica que Cristo deja de ser Dios. Eso no es lo que Pablo está diciendo acá. Lo que Pablo está diciendo es lo que Elena de White nos explicó al inicio en la cita que leímos de el deseo de todas las gentes. Es decir, que Cristo no usa su poder divino en su favor. Él viene a este mundo y vive como un ser humano, para mostrarnos que como un ser humano, él podía vivir sin pecar. Adán pudo haber vivido una vida sin pecar a pesar de las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto, de que su ley no se puede cumplir. Jesús vino a mostrar que Adán, un ser humano, pudo haber vivido sin pecar. Entonces, él viene y se priva de utilizar su poder divino en su favor. Él es omnipotente, usando la palabra que usa Elena de White, tiene omnipotencia, un rasgo divino, pero no usa esa omnipotencia en su favor. No la pierde, no renuncia a esa omnipotencia, pero sí renuncia a su uso, ¿okay? No la usa en su favor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Si Pablo estuviera diciendo que Cristo, al hacerse hombre, dejó de ser Dios, entonces Cristo no podría haber sido nuestro Salvador, porque Cristo, justamente para poder salvarnos, tendría que haber sido Dios y hombre al mismo tiempo. La Biblia, como ya hemos visto en otros pasajes, describe a Cristo, al Mesías. Cristo, la palabra Cristo significa ungido, Mesías. Tenía que ser Dios y hombre. Por eso es que Pablo describe a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es decir, Jesús, que es el Mesías y por lo tanto es divino, pero que también es hombre. Él tiene que ser mediador entre Dios y el hombre, por lo tanto tiene que aferrarse por un lado a la divinidad y por otro a la humanidad. Por esa razón el apóstol Pablo va a decir en el versículo 7 que él es hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa esto? Que aunque él es en muchos sentidos un ser humano como cualquier otro, o sea, en esencia es un ser humano, no es sin embargo completamente igual a nosotros. Él no es completamente igual a nosotros, o sea, hay una diferencia. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? Hay varias cosas que podríamos mencionar acá, pero la que nos interesa en este contexto es que él es el único ser humano en la historia de la humanidad que además de ser humano, es Dios. Hay otras cosas que podríamos decir, pero esa es una de esas cosas, y ya vimos que esa información aparece en otros pasajes de la Biblia claramente, y por lo tanto nosotros no podemos interpretar Filipenses 2:7, no podemos interpretar la palabra despojó acá, o el verbo despojar, como implicando que Cristo abandonó su divinidad sin entrar en contradicción frontal con los otros textos que ya hemos visto. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Colosenses 1, 15 al 20, nos describe a Cristo como la imagen del Dios invisible. Él hace visible, por así decirlo, en su encarnación a Cristo. Ojo, Cristo es Dios, versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas. Acuérdense que Cristo es el agente creador. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Por lo tanto, Él sigue siendo Dios, si no, ¿qué habría pasado con la subsistencia del universo, incluso luego de la encarnación? De hecho, el versículo 19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿De qué plenitud nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Podemos ir un poquito más adelante en Colosenses capítulo 2, versículo 8, para que esto nos quede claro. El apóstol Pablo nos dice, en el versículo 9, tal vez leemos el 8 para ubicarnos en el contexto, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y ojo, así como en tiempos de Pablo había gente que enseñaba vanas sutilezas filosóficas, ¿sí? Tradiciones de hombres, ideas humanas, acá se nos dice en el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En otras palabras, cuando Cristo se encarna y Él tiene un cuerpo humano, no estamos hablando de su divinidad previa a la encarnación, sino de su divinidad encarnada, ¿sí? En Él habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, cuando Cristo se encarna, no pudo dejar de ser Dios, ¿sí? Porque al contrario, en Él habita la plenitud de la deidad. Tito 2:13, que nos habla de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Obviamente esto ya es luego de la encarnación, nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí?
Pedro también lo llama a Cristo Dios y Salvador Jesucristo. Este Jesucristo ya es el encarnado, por eso es Jesucristo, es decir, el Cristo Mesías, el Cristo que se encarnó y cumple su rol mesiánico. Él es Dios. ¿Ok? Hebreos capítulo 1, el versículo 3 nos dice de él que él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En otras palabras, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, y se nos dice en presente, es el que sostiene las cosas con la palabra de su poder. Él no deja de ser Dios, por lo tanto, luego de la encarnación. De hecho, el versículo termina diciendo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados en función de esa divinidad encarnada, es que él se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Destaca, el epístola a los Hebreos destaca la divinidad de Cristo, en función de la cual él puede ser el sacerdote que a través del sacrificio nos posibilita a nosotros la purificación de los pecados, gracias a su divinidad encarnada. Hebreos 1, 7 y 8, se nos dice acá, fíjense del Hijo, ¿no? Acá hay una cita del Antiguo Testamento. Tu trono, oh Dios, se está hablando del Hijo, no del Padre. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es cetro de equidad. Cristo, haciendo los cielos, es entronizado, y Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Hebreos 1, 10 al 13, nos dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ahora, aquí pareciera que se está hablando de Dios, ¿verdad? Bueno, claramente se está citando un texto del Antiguo Testamento. Pero entonces, a continuación, el versículo 13 nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Resulta ser que aquí lo que entiende Pablo es que se está hablando del Hijo. El Hijo, en última instancia, es el Dios creador y lo sigue siendo luego de la encarnación, de su vida, muerte, resurrección y ascensión en esta tierra. Ahora, en una última parte me gustaría mostrarles, esto lo he sacado de los textos bíblicos lo he sacado de la Biblia, ¿no? Pero digamos, la información, hay un libro muy interesante de Haces, que se llama El Carpintero Divino, si alguno de ustedes lo quiere adquirir, que tiene información muy interesante que nos habla acerca de evidencias de la divinidad de Cristo, pero que son evidencias indirectas, es decir, no son textos como los anteriores que afirman explícitamente la divinidad de Cristo, pero sí son textos que, aunque no son tan explícitos, nos muestran que los evangelios y Cristo mismo entiende que Él es divino, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 7, 28 al 29, que es la última parte del Sermón de la Montaña, nos habla de la autoridad de la persona. Cristo tenía autoridad porque, dice el versículo 28 y 29, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Él tenía una autoridad que no derivaba de otro, ¿sí? Sino que era una autoridad intrínseca. Fíjense lo que dice Mateo 5. Ahí Jesús repite una expresión en varias oportunidades. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Fíjense que Jesús dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que le dijere necio, fatuo a su hermano, Jesús está explicando el mandamiento, ya está diciendo, está violando ese mandamiento. Es decir, Jesús entiende que él tiene autoridad para explicar la ley de Dios correctamente por encima de cualquier ser humano, porque en última instancia, él es el autor de esa ley. ¿Sí? Versículo 21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, esta expresión se repite varias veces, pero más interesante es el hecho de que Jesús pretende tener autoridad sobre el sábado, algo que solamente podría haber hecho Dios, solamente Dios podía tener autoridad sobre el sábado. Marcos 2:28 nos dice que Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor, aún del sábado, y el sábado es una institución divina establecida por Cristo mismo en la creación. Acuérdense que Cristo es el agente creador. En Juan 5:23 se nos muestra que Él recibe adoración.
Jesús nunca rechazó eso. Jesús oyó decir que le habían echado fuera, está hablando aquí justamente de un hombre que él, ¿verdad? Sanó, y entonces como él le fue echado de la sinagoga, ¿okay? Él fue echado de la sinagoga. Y entonces Jesús se encuentra, es un ciego que Jesús había sanado, Jesús se encuentra con él, y entonces le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Acuérdense que como él era ciego, no había podido ver a Jesús, él había sido sanado de una manera especial, pero en el momento en que él recibe la sanidad, Jesús no estaba presente, no lo podía ver. Entonces, él dice, ¿quién es para que pueda creer en él? Y él dijo, pero tú lo has visto, y él está hablando contigo, ese es. Él entonces, ¿qué hizo? Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús no rechaza esa adoración. En Juan 11:25 Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo es posible que Jesús haya pretendido decir algo como esto si él no tenía poder para resucitar o vivificar a nadie? El versículo Juan 10:28 Jesús dice, y yo les doy vida eterna. Dice el texto que él da vida eterna. Marcos 2:5 nos muestra que Jesús tenía la capacidad de perdonar pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Solo Cristo podía haber perdonado los pecados, ¿no? Jesús además se nos dice en varios textos, por ejemplo en Juan 4:29, se nos dice acá que él tenía la capacidad de leer los corazones. Juan 4:29 nos dice, disculpen, dice aquí la mujer samaritana, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Jesús sabía todo lo que ella estaba pensando y lo que había dicho, ¿verdad? Encontramos otros textos similares, Juan 2:23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta es una capacidad que solo Dios tiene. Nadie puede leer los corazones si no es Dios, ¿sí? Y aquí me permito, para aquellos que son adventistas y creen en Elena de White, Elena de White tiene varias declaraciones donde habla acerca de la divinidad de Cristo luego de la encarnación. Solamente voy a leer 3 o 4 declaraciones, pero con esto terminaríamos brevemente esta exposición. Elena de White dice en Mensajes Selectos, página 354, el que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, algo que solo puede haber hecho Dios, ¿verdad? Juan 10:17. De paso es un texto también donde Jesús demuestra que él sigue manteniendo su poder divino de tomar su propia vida y resucitarla. Entonces ella dice, concluye correctamente de este texto, el que había dicho esto salió de la tumba a la vida que estaba en él mismo. Murió la humanidad, no murió la divinidad. Si hubiese muerto la divinidad, entonces Jesús no podría haber vuelto a tomar su propia vida. Además dejaría de sostener el universo y el universo hubiera colapsado. Pero Elena de White entiende correctamente este texto. Murió la humanidad, no murió la divinidad, o sea, él seguía siendo divino. En su divinidad Cristo poseía el poder, en su divinidad Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a quien quiera. En otra declaración en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, Elena de White dice, Cristo murió para que la vida del hombre quedase ligada con la suya en la unión de la divinidad y la humanidad. O sea, hay una unión de la divinidad, ¿sí? Y la humanidad en Cristo. No es que cuando Cristo se encarna, él deja de ser Dios. Al contrario, una unión de lo divino y lo humano. En el libro El deseo de todas las gentes, ella dice al final, hablando de lo que ocurre al final de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿verdad? Donde Jesús le dice a Satanás, vete Satanás, que escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces Elena de White dice que luego de eso, Satanás, que había puesto en duda que Jesús fuese el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora en su sumaria despedida tuvo una prueba, dice, que no podía contradecir. La divinidad de Cristo, Cristo encarnado, antes de su muerte, al inicio de su ministerio,
La divinidad fulguró a través de la humanidad doliente. Satanás no tuvo poder para resistir la orden. ¿Cuál era la orden? Vete, Satanás. Miren lo que dice Elena de White comentando Juan 2, 13 al 22, la oportunidad en la cual Jesús purifica el templo. Dice así: Cristo, en Del cielo de toda la gente, página 134, por lo menos la edición que consulté, dice así: Cristo hablaba con la autoridad de un rey, y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podía resistir. Al oír la orden se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación de hipócritas y ladrones, cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad. Fíjense, Cristo, iniciando su ministerio, su divinidad fulguró a través de la humanidad. No solo vieron indignación en el semblante de Cristo, se dieron cuenta del significado de sus palabras, se sintieron como delante del trono del juez eterno, porque lo es, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Y una o dos declaraciones más. Esto es de un devocional, Ser semejante a Jesús, de Elena de White, donde ella dice, habla de cuando José y María pierden a Jesús, regresan luego de la Pascua, ¿verdad? Regresan a Jerusalén buscando a Jesús, y se nos dice lo siguiente: cuando José y María lo encontraron, quedaron sorprendidos, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? Señalando hacia el cielo, continuó: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mientras hablaba estas palabras, dice Elena de White, la divinidad fulguró a través de su humanidad. La luz de la gloria del cielo iluminó su rostro. En el librito Fe y Obras, página 71, Elena de White dice: Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad, no dice que la eliminó, no dice que renunció a su divinidad, simplemente la revistió, y la divinidad y la humanidad se combinaron, nunca dejó de ser Dios. En esta última declaración, disculpen, no alcancé a colocar ahí la referencia, hay varias de este tipo, solamente coloqué un par acá. Dice: en Cristo la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no descendió al nivel de la humanidad, la divinidad conservó su lugar, dice ella. Muy bien, espero que esto haya podido ser de utilidad, mis queridos hermanos, como para ver un poquitito este asunto de la divinidad de Cristo en el contexto de la encarnación. No sé si hay de pronto quizá alguna pregunta que alguno pueda tener. Quedo a disposición. Excelente, Pastor Roy Graf. La verdad que bastante sistemática la enseñanza. Le agradecemos, Pastor, porque nos ha dosificado la enseñanza. Y vamos un poquito a recordar a los que estamos en sala las reglas de participación, ¿ya? Vamos a levantar la manito ahí, encendemos uno por uno. La pregunta puede ser de manera audible o en el chat mismo del Zoom. Vamos a esperar que el pastor responda la pregunta para dar paso a la siguiente pregunta, hermanos, ¿ya? Entonces, estamos en el tiempo de preguntas. Pastor Robinson, no sé si estás ahí para que nos ayudes también en la parte de preguntas. ¿Qué te pareció, Pastor Robin? A ver, quiero tu impresión, a ver. Pastor Robin, ¿estás ahí? Muy bien. Vamos entonces a pasar a las preguntas, hermanos. A ver, todos aquellos que tengamos preguntas referente a la temática expuesta, este es el tiempo, hermanos, este es el tiempo. Pastor Robinson, te escuchamos. Una temática interesante completamente. Yo creo que nuestros hermanos van a hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Vamos a dejarles a que puedan preguntar, a ver ahí. Tremendo, realmente la exposición de esta tarde. El doctor Tito, hermano Tito González, hace una pregunta aquí. La pregunta es la siguiente. ¿Quiere decir que si Jesucristo se hubiera quedado en la tierra, él no habría envejecido por conservar su eternidad? La pregunta, Pastor Rigraf. No, sí, habría envejecido, porque o sea, en términos de su humanidad, Jesús habría envejecido. O sea, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, pues hubiese muerto de viejo, pero hubiese muerto igual. Lo que pasa es que, digamos, el padecimiento de Cristo en la cruz demostró hasta dónde Dios estaba dispuesto a llegar para salvar al ser humano. Pero es claro que Jesús, digamos, nació, vivió como un ser humano normal, en el sentido de que no utilizó su poder divino en su favor, ¿okay?
por ejemplo, para vencer las tentaciones. Él apela a la palabra de Dios, él apela al poder de su Padre para darnos el ejemplo. Pero no es que él no es que él no habría envejecido, porque en términos de su humanidad, fíjense la cita, no la última, pero una de las últimas, donde Elena de White dice que no murió su divinidad, sino su humanidad. Su humanidad era mortal. Por lo tanto, él habría envejecido, ¿no? Habría envejecido, pero eso no implica no conservar su eternidad. Ahora, hay un sentido en el que su humanidad puede conservarse eternamente, sí, a través de la glorificación. Pero es lo mismo que, o sea, Cristo es, digamos, la primicia, él asciende al cielo, es glorificado, y cuando nosotros seamos llevados al cielo, pues seremos también glorificados, y por lo tanto viviremos por el resto de la eternidad. Pero esa es una humanidad que ha perdido su naturaleza pecaminosa, digamos, así que ya no tiene el efecto, las consecuencias del pecado. Jesús asume una humanidad que arrastra las consecuencias del pecado de Adán, y por lo tanto puede envejecía de hecho, ¿no? Excelente, pastor. Pastor Robinson, ayúdanos con la siguiente pregunta. A ver, acá hay una segunda pregunta donde dice, ¿podríamos decirte que Jesús encapsuló su divinidad? Esto no es utilizar su poder divino. No sé si la palabra es encapsuló, pero sí es correcto decir que él no usa su poder divino en su favor, lo que no significa que nunca aparezca su poder divino. Como vimos, hay declaraciones donde la divinidad fulgura a través de la humanidad, pero digamos, él no usa su poder divino en su favor. ¿Okay? Él no hace normalmente los milagros en favor de otros, además usando su poder divino, sino el poder que le viene del Padre. O sea, el Espíritu de Dios obra, enviado por el Padre, a través de él, de forma tal que él puede hacer milagros. Por eso él puede decir, le pudo decir a sus discípulos que ellos podrían incluso hacer milagros mayores, porque los discípulos podían hacer milagros por el mismo poder que Jesús hacía sus milagros mientras estuvo encarnado en esta tierra. Pero nuevamente él no utiliza ese poder divino en su favor. Ni al hacer milagros. Normalmente su poder queda como, vamos a decirlo así, como en stand-by, quien dice, ¿no? En estado de hibernación, pero está allí, y por eso Elena de White puede decir, por ejemplo, bueno, Elena de White basado en el texto que leímos, de Juan 10, 17, ¿verdad? Donde Jesús dice que él tiene poder para colocar su vida y volverla a tomar. Eso solamente es posible si su divinidad no muere, es lo que dice Elena de White también, basado en ese texto. Excelente. Aquí otra pregunta, pastor, escrita por hermano Tito. Dice, Jesús, al ser concebido, tuvo una carga del Espíritu Santo y luego en su bautismo otra carga del Espíritu Santo para poder haber vencido las tentaciones. Y claro, nosotros como humanos, cuando queremos vencer al enemigo, debemos nacer de nuevo, y al nacer sabemos que permitimos al Espíritu Santo que nos ayude, ayudarnos. Bueno, sí, no sé exactamente qué significa lo de la carga. Habría que ver qué quiere decir esa expresión. Pero digamos que Cristo es concebido por el Espíritu Santo. Eso es lo que se nos dice en los Evangelios, en Mateo y en Lucas. Cristo es concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? No sé lo de la carga, habría que ver qué es lo que significa. Lo que yo puedo decir con seguridad, lo que afirman los evangelios, es que Cristo es concebido por el Espíritu Santo. En otras palabras, digamos, su humanidad es establecida por María, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que hace que María conciba, no es José, ¿verdad? Entonces hay una combinación de lo divino humano, y entonces la concepción es efectivizada por el Espíritu Santo. Ahora, si lo que queremos decir es que él pudo vencer las tentaciones porque fue concebido por el Espíritu Santo, que de alguna manera neutraliza una humanidad con tendencia pecaminosa, yo no creo que Cristo haya tenido tendencia pecaminosa, pero sí creo
que él tiene una humanidad que arrastra las consecuencias de miles de años del pecado desde Adán y Eva, y por lo tanto él no tenía la fortaleza de Adán y Eva, estaba en una situación de muchísima mayor desventaja, y entonces vive en este mundo una vida en dependencia del Espíritu Santo, pero no solamente desde el bautismo, sino desde mucho antes. Ahora, en ocasión del bautismo, el Espíritu de Dios desciende manifestando justamente en forma de paloma, manifestando públicamente que Cristo es el ungido, el elegido de Dios, el Mesías, el que va a cumplir la misión que Dios le ha encomendado. No sé si es que él ahí recibe, por así decirlo, una carga. Yo creo que él ya caminaba en su diario vivir, él transitaba con el poder del Espíritu Santo en su vida, y entonces lo que ocurre allí es un testimonio que el Espíritu de Dios da para que todos puedan observar que Jesús es el Mesías, está cumpliendo las profecías, Él es el Cristo. Acuérdense que Cristo, la palabra, es la traducción del Nuevo Testamento de la palabra Mesías del Antiguo Testamento, y es cierto, como dice el hermano Tito, que, digamos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, podemos apelar para vencer las tentaciones al mismo poder que Cristo apeló. Es decir, así como Cristo venció a través del poder del Espíritu Santo, nosotros también podemos vencer las tentaciones a través del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús, él no usó su divinidad para lograr eso, ¿no? Mantuvo su divinidad, por así decirlo, en stand-by para poder vencer, digamos, al tratar con las tentaciones, utilizando el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pastor, siguiendo la línea, la lógica sobre lo que antecedió en la pregunta, amplíanos un poquito más la tendencia al pecado y la condición de Adán y Jesús, por favor. Bueno, Adán y Eva, cuando fueron creados, salen de las manos del Creador, eran perfectos, ¿ok? No tenían inclinación a pecar. No significa que no podían pecar. Claro que podían pecar, de hecho lo hicieron, pero digamos, no tenían inclinación a pecar. Pero como tenían libre albedrío, tenían la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Ahora, Jesús nace en este mundo sin tendencias pecaminosas. Si Jesús hubiese nacido con tendencias pecaminosas, básicamente no hubiese podido evitar pecar. Pero por otro lado, no nace en la misma condición que Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía 3,5 metros o 4 de alto, según la información que nos da el Espíritu de Profecía. De hecho, aún después de la caída pudo vivir 930 años, o sea que tiene una fortaleza física y mental e intelectual enorme, ¿verdad? Que ninguno de nosotros tiene, ni tampoco Cristo tenía en su encarnación. Cristo era un ser humano normal, saludable, ¿verdad? Fue un carpintero, ¿verdad? Pero era un ser humano normal. O sea, no tenía la fortaleza ni física ni intelectual de Adán, ni siquiera la de Adán después de la caída, porque Adán después de la caída todavía conservaba mucha de la fortaleza original. Cristo se encarna en la humanidad afectada por miles de años de pecado. Por lo tanto, en ese sentido, él está en una enorme desventaja en relación a la situación de Adán. Pero entonces, si Cristo pudo vencer las tentaciones en este mundo, ¿verdad? En esa situación desventajosa, ¿cuánto más Adán pudo haber vencido también, Adán y Eva pudieron haber vencido la tentación que recibieron de parte de Satanás? Entonces, Cristo viene a mostrar que Adán y Eva pudieron haber vivido sin pecar. Que la acusación de Satanás de que Dios es injusto, de que su ley no se puede cumplir, es falsa. Sí se puede. Y además, nosotros, aunque somos criaturas caídas y pecaminosas, podemos aferrarnos al poder del mismo Espíritu Santo, que es el poder del cual Cristo dependió. Y por lo tanto, como se mencionó allí en una pregunta anterior, si permitimos que el Espíritu de Dios nos ayude, entonces nosotros también podemos vencer las tentaciones. Pero sabiendo que aún si volvemos a caer, tenemos perdón en Cristo porque Él logró una victoria absoluta en nuestro favor y siempre podemos aferrarnos a su poder. Excelente, Pastor Roy. Pastor Roy, no sé si hay alguna pregunta ahí. Hermanos, este es el momento de formular todas nuestras preguntas, nuestras dudas. Vamos a participar, hermanos, porque no todos los sábados tenemos al doctor Roy Graf. Hermano Henry. Sí, profesor Jesús, le escuchamos. Quisiera hacer un pequeño acápite antes de la pregunta, ¿no? Sí. Si se puede. Sí, por favor. Bueno, acá dice que tomando la humanidad sobre sí, se hizo uno con la raza humana para poder revelar la paternidad de Dios al hombre pecador y para poder redimir a la humanidad perdida. O sea, en su encarnación, Él se hizo carne.
Padeció hambre y sed y cansancio. Precisaba de alimento y descanso, y el sueño lo renovaba. Compartió la suerte del hombre ansiando el efecto humano y faltó de ayuda divina. No obstante, siguió siendo siempre el intachable Hijo de Dios. Moró en la tierra, fue tentado y probado, y se vio tocado con los sentimientos de nuestras debilidades humanas, pero vivió, a pesar de todo, una vida totalmente libre de pecado. La suya fue una humanidad real y genuina, una humanidad que debió pasar por las diversas etapas del desarrollo, como cualquier otro miembro de la raza. Ahora, nuestro Señor dependía de quién, de su Padre. ¿Mediante quién? Mediante la oración, mediante la comunión que tenía con Él. Ahora, no obstante, retuvo su deidad, siendo el único irreprendible hombre de Dios, pero fue el segundo Adán, que vino en la semejanza de la carne humana pecaminosa. La pregunta es, ¿él vino como segundo Adán con todo lo que traía Adán en el momento que después había pecado? Vino como segundo Adán, pero no con las tendencias pecaminosas. Lo que pasa es que él tiene las desventajas que usted lee allí, son las desventajas que Elena de White menciona, y es correcto, ¿verdad? O sea, él no tiene la fortaleza de Adán, ni física, ni intelectual, no tiene la capacidad de Adán de resistir por esa misma razón las tentaciones. O sea, está en una situación muy desventajosa con respecto a Adán. Pero por otro lado no tiene exactamente las mismas inclinaciones pecaminosas que nosotros tenemos. El pecado tiene varias facetas, pero por lo menos dos facetas cruciales son el hecho de que, una es el pecado, es infracción de la ley, pero por otro lado el pecado también es una condición en la cual nosotros nacemos. Hay varios textos ahí que podemos citar, por ejemplo, de Romanos, y del Antiguo Testamento, Salmo 51, donde David dice, el pecado me concibió mi madre. En otras palabras, David ya nace en pecado. Entonces, el problema del pecado no es solamente transgresión de la ley de hechos puntuales, sino también implica una condición pecaminosa que me impulsa, me lleva a pecar. Ahora, si Jesús hubiese tenido esa inclinación pecaminosa exactamente como nosotros la tenemos, entonces él no hubiese podido evitar pecar. Porque de hecho el pecado es a veces algo que nos impele incluso más allá del nivel de, ¿cómo podemos decir? Más allá de... es algo que está casi inconsciente, por así decirlo, tiene que ver con nuestras motivaciones, con nuestros deseos, nuestras inclinaciones, y no podemos decir que Cristo tuviese las mismas inclinaciones pecaminosas que nosotros. Yo tengo otro tema aparte de eso, pero no es eso lo que me pidieron de lo que hable hoy, por lo tanto no traje las declaraciones de Elena de White acerca de ese tema, pero esas declaraciones están, y ella dice claramente en una carta, por ejemplo, ella dice que nosotros no debemos hacer a Cristo completamente igual a nosotros. No debemos hacer a Cristo completamente igual a nosotros. Y es la misma Elena de White que escribió la cita que usted leyó, hermano Lazo. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía exactamente las mismas propensiones pecaminosas que nosotros, aunque por supuesto era muchísimo más débil que Adán, ¿no? Era muchísimo más débil que Adán. Sí, pero, por ejemplo, cuando leemos que dice que se despojó, cuando habla de kenosis viene a ser una palabra griega, sí, ¿no? Que significa despojar, o sea, dejar de lado. Él lo que hizo fue dejó de lado no su divinidad, lo que dejó de lado fue su poder. Claro. Porque para poder tener su poder, entonces no lo hubiera dejado cuando vino. Por eso es que dependía del Padre. Por eso es que se comunicaba con el Padre. Y todo lo que hacía, lo hacía a nombre del Padre. Sí, exacto. Entonces, él vino y creció. Y en la parte de la Biblia dice que él fue creciendo en sabiduría, en conocimiento. Así es. En gracia. Entonces, si él hubiera venido con toda la divinidad,
entonces no tenía por qué crecer, ni en sabiduría, ni en conocimiento, ni en gracia. Porque eso lo dejó. Él vino de cero. Él comenzó de cero porque se dice que su madre era la que le inculcaba, la que le enseñaba. Él no comenzó de cero, a que le enseñaran los fariseos. Él comenzó de cero en términos de su humanidad, no en términos de su divinidad. No podemos decir nosotros que él deja su poder en el cielo y él viene para acá. Su poder está con él. O sea, no podemos dividir entre el poder de Dios y Dios. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, el enemigo tendría la razón en el cual dice que ningún hombre puede vencer o puede cumplir la ley de Dios. Porque si viene con el poder, entonces viene con una ventaja, la cual nosotros no la tenemos. No. El tema no es que él... ¿Para qué? Para cumplir como hombre, para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir y enseñarnos a nosotros, o sea, ser un ejemplo él para nosotros, para que nosotros podamos imitar lo que él hizo. Eso es correcto. Solamente que el asunto del poder tiene que ver con el ejercicio del poder, no con la tenencia del poder. O sea, no es que él puede dejar el poder en el cielo y venirse acá. No podemos dividir a Dios de su poder, como si una cosa es el poder de Dios que lo deja guardado en un casillero celestial o algo por el estilo, y entonces viene acá a la tierra y entonces está acá sin su poder. No podemos separar al poder de Dios de Dios. Lo que sí podemos decir es que Cristo no ejerce su poder divino, pero no que su poder, digamos, se lo deja, por así decirlo, guardado en alguna especie de almacén celestial. No es tal cosa, eso es imposible. O sea, el poder de Dios es parte de Dios. Por lo tanto, en su divinidad, Cristo no abandona su poder divino, sino que simplemente se autolimita en el ejercicio de su poder divino. O sea, él no usa su poder divino en su favor, eso es correcto, pero no es que su poder queda en el cielo y viene a esta tierra. De hecho, cuando Cristo termina su ministerio acá en la tierra, él se resucita. O sea, el Nuevo Testamento nos dice que tanto el Padre como el Espíritu Santo como el Hijo, los tres, actúan en la resurrección de Cristo, incluyéndolo él mismo, y el hecho está en la cita que leímos, donde Jesús mismo dice en Juan 10:17 que él tiene poder para dejar su vida y volverla a tomar, lo que significa que él tiene el poder y lo tiene mientras está acá en la tierra, no en el cielo. Lo que pasa es que cuando Cristo muere, al momento de resucitar, él ya ha tenido victoria. Entonces ahí sí, ahora ya puede nuevamente ejercer su poder divino, y por eso es que él puede decir lo que leímos ahí en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora, él, ¿cuándo la vuelve a tomar? Cuando él ya está terminando su ministerio, él resucita. Entonces, él tiene poder para tomar su vida. Solamente que hasta ese momento él no ejerce su poder en su favor, o como puso alguien por ahí en una de las preguntas, no me acuerdo cuál. Por eso que dice, pues se despoja. Sí, correcto, pero el asunto es... Pero no se despoje la divinidad, no estamos poniendo en el entredicho hacer que la divinidad, no, eso no se objeta. Lo que se está diciendo es que Cristo vino y se hizo carne, por eso dice, el verbo se hizo carne. Y fue igual que nosotros, sufrió igual que nosotros, tuvo problemas igual que nosotros, o sea, todo igual que nosotros. Sí. ¿No? Pero no usó ese poder, porque cuando él hubiera podido usarlo, entonces no hubiera recorrido al Padre. Por eso recurría al Padre. En la noche se comunicaba con él y le contaba todas las cosas que tenía, o lo que le hubiera ocurrido. A mediodía también lo hacía. Y en la mañana se entregaba a él para pedirle a él todo lo que iba a hacer en el día. Sí, sí, por supuesto. Si había algún milagro, lógicamente lo hiciera a nombre de él. Sí, sí, a lo que me refiero nomás a que no es que él, digamos, viene sin poder, sino simplemente que él no ejerce el poder, se autolimita. De hecho, las tentaciones de Jesús solamente tienen sentido si él conserva su poder divino con él. Porque cuando Satanás lo tienta, le dice, si eres el Hijo de Dios, ojo, que estas piedras se comen. Claro, entonces, ¿qué es lo que no le está diciendo que era? Le estaba diciendo, le estaba jugando con la palabra, así como jugó con la mujer de Adán. La tentación no tendría sentido si Jesús no era hijo de Dios. Lo que le está haciendo a Satanás es induciéndolo a demostrar que él es hijo de Dios usando su poder divino y no el poder de su padre. Entonces él dice, no. Ojito con esto. Es una palabra nada más. Sí, es una palabra, pero... Escrito está.
correcto. Pero él le dice, si eres el Hijo de Dios, y Jesús no demuestra que es el Hijo de Dios a través de la conversión de las piedras, porque ahí hubiese ejercido su poder divino, pero eso significa que él tenía la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa, si él no tenía la posibilidad de hacerlo, la tentación es una tentación inútil, porque Jesús nunca se hubiese tentado a ejercer un poder que no tenía. No, y si Evidentemente lo lo hubiera tenía. hecho, ya no hubiera obedecido al Padre. Ah, por supuesto. Por supuesto, solamente, por supuesto, correcto. Solamente Es decir, resalto el hecho de que él como era tenía ese obediente, poder. sencillamente no utilizó y ni le pidió al Padre nada. Por supuesto. Por eso, pero no significa que no lo tenía. Porque si no lo hubiese tenido, entonces esa tentación era inútil, digamos. Solamente que él vence la tentación Por medio del Padre. por medio del Padre sin utilizar su Ajá. poder. O sea, Entonces, ¿qué cosa resiste. nos está demostrando ahí? Nos está demostrando que nosotros, como seres humanos, y él como ser humano que estuvo en la tierra, que resistió las tentaciones, de igual manera nosotros podemos resistir las tentaciones recurriendo ¿a quién? A Cristo. Claro, exacto. Porque La todo lo que dinámica, queremos pedir al sí. Padre se lo pedimos a Cristo. Entonces, La si dinámica de la Cristo, tentación es básicamente la misma. O sea, así como Cristo pedimos vence ayuda, a través del poder del Padre, nosotros vencemos a través del poder de Cristo recibido por el Espíritu Santo. Sí, así es. la dinámica de la tentación es esencialmente la misma, para nosotros o Nos para dio un Cristo. ejemplo. Él fue ejemplo acá para que nosotros hiciéramos lo que él hizo, pero a través de Cristo. Correcto. Pedirle a él, ayuda a él, que su espíritu esté con nosotros. Promesas hay, infinidad de promesas hay en la palabra, que lamentablemente hay mucha gente que no lo utiliza, no las pide. Estamos ahorita en esto del COVID y hay mucha gente que solamente vive de lo que dice el hombre, mas no se entrega al Señor, como dicen hebreos, ¿no? Profesor Jesús. Pedro y Pablo respondieron, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a dar pase a otras preguntas en lista. Gracias ahí, profesor Jesús, por las preguntas. Hermano Juan Medina tiene pregunta, hermana profesora Olga también tiene preguntas ahí. Vamos a darle pase al al hermano Juan Medina. Sí, Pastor Roy, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Bueno, la pregunta que yo estaba planteando prácticamente en parte ha sido respondida, ¿no? Entonces ya estoy enfocando ahora más bien a otra pregunta, a algo que quisiera que nos aclare bien, ¿no? Y si bien es cierto, Cristo cuando estuvo acá en la tierra no ejerció su poder divino para su beneficio propio, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro. Lo que quería era manifestar si a través, por ejemplo, cuando Jesús hace ese milagro de calmar la tempestad, cuando hace los milagros de sanación, etcétera, en el perdón de los pecados, en la transfiguración, ¿no? O sea, él en ese momento realmente ejerció su poder divino. Usted mencionó varias cosas. Una es el tema de calmar la tempestad. Ahí creo que eso ya lo habíamos hablado. Elena de White sugiere que en realidad él tiene omnipotencia, pero digamos, calma la tempestad a través del poder del Padre. ¿Ok? Ahora, usted mencionó otra cosa, perdonar pecados, por ejemplo. ¿Correcto? El perdonar pecados es algo que Cristo puede hacer en función de su divinidad, pero no implica el ejercicio del poder divino en su favor. Simplemente implica que Él, en su función sacerdotal, o sea, Cristo cuando se encarna es Dios y hombre, y por lo tanto está ejerciendo una función sacerdotal. Él puede perdonar pecados, y eso está claro, porque Jesús de hecho perdona pecados, y los judíos claramente entendieron que el perdonar pecados implicaba que Él se hacía Dios, y Él nunca cuestionó eso. Por lo tanto, es claro que Jesús puede perdonar pecados en función de su divinidad. Y eso, por supuesto, es aquí en la tierra. Entonces, en el contexto de su encarnación. Pero no es algo que él está haciendo en su favor, sino en favor de aquellos que reciben el perdón. Así que en ese caso sí, o sea, son distintas cosas. Hay cosas que Cristo hace por el poder del Padre, pero en su función sacerdotal, él tiene, digamos, el poder de perdonar pecados, el poder de poner su vida y de volverla a tomar cuando él ya está terminando su ministerio, ¿no? Pero ahí porque él ya vence. Usted mencionó algo más, me parece que se me está escapando. Acerca de la transfiguración. La transfiguración,
allí también su divinidad fulgura a través de su humanidad, pero no implica que él está ejerciendo el poder divino en su favor, simplemente se trata de un acto de revelación. Yo no leí esa declaración, pero leí otras de Elena de White donde habla justamente de cómo el poder divino fulguró a través de su humanidad, simplemente como un testimonio de quién era Cristo. Como testimonio, eso es correcto, pero no está usando él ahí su poder divino en su favor. Simplemente él, digamos, este fulgurar de su divinidad sirve como testimonio de su divinidad, ¿correcto? Cosa que él nunca negó, al contrario, como vemos, a él se lo acusa de hacerse igual a Dios y él no cuestiona esas acusaciones. Lo que pasa es que el problema con los judíos no era que malinterpretaban a Jesús, claramente no entendieron bien a Jesús, el problema es que no le creían a Jesús. Pero en cualquier caso, en las veces en que la divinidad fulgura a través de su humanidad, no lo hace en favor suyo, simplemente se trata de un testimonio de quién es él, ¿no? De que sigue siendo Dios a pesar de haberse encarnado. Ok, Excelente. muchas gracias, pastor. Muy bien, profesor, hermano Juan. Pregunta hermano Humberto, Iglesia Los Laureles. Hasta ahora no logro entender por completo cómo en el cielo están dos personas, Padre e Hijo, si solo existe un solo Dios. La Biblia describe a Dios como uno, pero como tres personas. Por lo tanto, nosotros tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres como personas que tienen, digamos, conciencia propia, pero que actúan de manera unida. Esto pertenece a la esfera del misterio, digamos, de la divinidad, que yo no sé si alguna vez vamos a captar completamente, pero la Biblia claramente describe diferentes personas divinas. O sea, hay textos que hemos leído hoy que nos hablan del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y son personas diferentes. En el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, por ejemplo, en los textos paralelos de Marcos y Lucas, está el Padre, que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, está el Hijo encarnado que sale del agua, y está el Espíritu de Dios que desciende como paloma. Claramente están los tres. Y Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 4, nos describe a el que está sentado en el trono, que claramente es el Padre porque es diferente del Cordero, que es el Hijo, y además se describe que el Cordero tiene 7 ojos, y dice que son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra, o sea que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Los tres están actuando desde la estructura del santuario celestial y sin embargo son diferentes. Por lo tanto, hay tres personas diferentes, aunque es una deidad, es un Dios, pero son tres personas diferentes. Ahora, la forma en que en la Biblia Dios se nos revela como tres personas. Eso creo que está bastante claro, hay muchísimos textos que podríamos mostrar, etc. Ahora, ¿en qué forma exactamente esas tres personas llegan a ser uno antes de la creación? Eso es algo que no se nos revela directamente en la Biblia porque es información que pertenece a la esfera de la trascendencia de Dios, es decir, de Dios de manera independiente de su creación, y por lo tanto es algo que pertenece a la esfera divina. Por supuesto, se nos revela que es un solo Dios, Deuteronomio 6:4, Jehová, vuestro Dios Jehová, uno es. Jesús alude a ese texto en el Nuevo Testamento. Pablo en Efesios capítulo 4 alude al hecho de que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero, ojo, hay tres personas. Incluso ya en el Antiguo Testamento tenemos a Jehová y tenemos al ángel de Jehová, y a veces hay más de un Jehová. Eso está bien claro en Zacarías capítulo 3, versículo 2, Jehová dijo, Jehová te reprenda, por ejemplo, ¿verdad? Hay más de un Jehová. Jehová dice, Jehová te reprenda. O sea, el Hijo dice del Padre, el Padre te va a reprender. Entonces, tenemos claramente revelados tres personas divinas, pero que son uno en términos de propósito, en términos de carácter y en términos de sustancia divina. Es decir, en última instancia, ellos actúan como si fueran uno, pero son tres personas con conciencia individual y por lo tanto debemos considerarlas como tres personas. Una en cuanto a que ellos forman una sola deidad, pero son tres personas realmente. Excelente, pastor. Hay dos preguntas. La profesora Olga pregunta, dice, Jesús mostró en la tierra que se podía cumplir la ley por su conducta.
respuestas ante la multitud, declaraciones incluso al ser tentado, ya que todas sus respuestas comienzan con un escrito. Está dando en un primer momento la señal, la verdad no entiendo aquí, primeramente está en lo espiritual y no carnal, esa es la pregunta por lo que entiendo. A ver, Jesús sí muestra en la tierra que se podía cumplir la ley, sí. Lo muestra no solo en su conducta, sino la forma en que él depende del Padre para cumplir la ley, por supuesto se refleja, ¿verdad?, en su manera de conducirse. Al ser tentado, correcto, ¿verdad? Al ser tentado él depende del poder del Padre. En las respuestas que él da, correcto, ¿verdad? Si escrito está, efectivamente. Lo que no estoy seguro de haber entendido es la última frase. Yo también estoy tratando de leer la pregunta acá. Dice, comienza con escrito está, correcto. Si Jesús comienza con escrito está, dando en un primer momento la señal que... de repente le pedimos a la profesora que está en línea, sí. maestra Olga, aclárenos esa parte, usted está en línea, por favor. No era una un comentario. Pregunta, era con relación al debate que tenía el hermano Jesús Lazo, que en mi opinión personal no es que el Señor Jesucristo tenía un poder o que nosotros no podemos cumplir la ley, porque primeramente él antes de mostrar una apariencia carnal, él siempre decía un escrito está. Y cuando fue tentado por Satanás, él no usó ningún poder, sino que usó, usó un poder, el poder de la Biblia, del escrito está. Y más poder que ese no uno lo tiene también. Y era más que una pregunta, era un comentario con referencia a lo que el hermano estaba diciendo. Excelente. Correcto, sí, el poder de Dios se recibe a través de la palabra de Dios. O sea, el poder de Dios que nosotros recibimos, por ejemplo, para vencer la tentación, lo recibimos a través del estudio de la palabra. Por lo tanto, es correcto que el hecho de que Jesús haya apelado, por ejemplo, al escrito está, significa que él había estudiado la palabra de Dios, que tenía esos textos en su mente y los acorazonaba, ¿verdad? Los tenía en su corazón, y eso es lo que les daba, esa es la forma a través de la cual Dios le daba poder para vencer la tentación. Excelente. Aquí, sí, solamente siguiendo la pregunta aquí del hermano Karkiev, de ahí le damos parte, hermano Jesús. Dice, pastor, hay citas del deseo de toda la gente, ¿puedo leerlas y hacer una pregunta? Vamos a darle el espacio al hermano Karkiev, me parece es el hermano Hans. Hans, ya, perfecto. ¿Cómo está? El nombre de mi hijo. Ya. Hay unas citas del Espíritu y Profecía, pero aclaro algo. Lo dicho por el hermano Jesús. No está en controversia la divinidad de Jesús, en ninguna manera. Tal vez de mi persona pude entender mal al decir que Jesús dejó su poder, pero no dejó su divinidad. Para mí, yo asociaba lo mismo. Poder y divinidad es como que lo dejó en el cielo. Tal vez eso fue ¿no? Voy a leer algunas cositas, pero breves nada más, ¿no? Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Después, por acá. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Él conoció la pobreza, la negación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente.
Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia, esperaba muchos resultados, por lo tanto intentaba hacer grandes cosas. Última, el carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Pregunto yo, pastor. Versículo Juan 16. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pastor, ¿cómo puede ser Él un ejemplo para nosotros si Él tuvo una ventaja? Si Él me dice a mí, yo he vencido al mundo, yo soy ejemplo para ustedes, ¿cómo yo puedo vencer al mundo si no tengo la ventaja que Él tuvo? Yo nunca dije que tuviese una ventaja, no sé cuál sería la ventaja. No, pero lo que yo escuché es que, o de repente no entiendo bien la palabra, me falta rebuscar por ahí en los libros, Él no estaba propenso a las mismas tentaciones que yo tengo. Correcto. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que pasa es que, a ver, las tentaciones de Jesús están en función de su divinidad, del uso de su poder divino. Nosotros no podemos ser tentados a usar poder divino simplemente porque nunca lo tuvimos, ni nunca lo vamos a tener. Entonces, las tentaciones de Jesús están ajustadas a su naturaleza. Pensemos en la tentación que puede haber significado para Jesús después de 40 días en el desierto, usar el poder que sí tenía, pero que no ejerce, de convertir piedras en pan, o de bajarse de la cruz, o de, por ejemplo, cuando lo vienen a arrestar, y entonces él, ¿verdad? Ustedes recuerdan que de alguna manera parece que su divinidad fulgura, los soldados caen, sin embargo, él no resiste, no resiste que lo capturen, que lo lleven, que le hagan todas las horribles cosas que le hicieron. Jesús siempre pudo haber dado marcha atrás, ¿verdad? Acuérdense que Jesús hasta le dice al Padre, Padre, si puedes que pase de mí esta copa, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él tiene la tentación, nunca cedió a la tentación, pero obviamente sufrió la tentación de decir, ¿saben qué? Ya estoy cansado, yo vengo a salvarlos a todos ustedes, y miren cómo se conducen, miren cómo me tratan, desgraciado, yo me voy. ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto que podría haberlo hecho, pero hubiera fracasado en su misión y hubiera dejado de cumplir la misión del Padre. Entonces, lo que yo dije es que la dinámica de la tentación para con Cristo es básicamente la misma dinámica de la tentación para con nosotros. La diferencia es que Cristo podría, no lo hizo, pero podría haber usado su poder divino, y por lo tanto esa tentación es una tentación terriblemente fuerte para él, claramente no lo es para nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tentación que Jesús sufrió podría ser incluso más fuerte que la que nosotros sufrimos. Sin embargo, tuvo éxito, y por lo tanto, como él tuvo éxito venciendo la tentación sin usar su poder divino y apelando al poder del Padre concedido a través del Espíritu Santo, nosotros podemos imitar la forma en que Jesús venció las tentaciones, siguiendo la misma dinámica para vencer las tentaciones, solamente que las tentaciones nuestras apuntan no al ejercicio de nuestro poder divino, porque jamás lo tuvimos ni jamás lo vamos a tener, sino apuntan a hacernos ceder al pecado, dado que tenemos una inclinación pecaminosa. A eso es a lo que me refiero. Ahora, eso no significa que el poder, digamos que la tentación de Jesús fue menos fuerte que la nuestra, fue fuertísima. Ese es el punto. Por otro lado, como les dije, lo que pasa es que yo no vine pensando hablar de eso, pero puedo buscar incluso las declaraciones. Elena de White dice claramente, tengamos cuidado de no hacer a Cristo igual a nosotros, porque Él sigue siendo Dios, ¿no? Ella lo dice, y le puedo buscar la cita, se las puedo mostrar, y es la misma Elena de White que escribió la cita que usted me leyó. Pero no estoy diciendo que Él, digamos, tenía ventaja con respecto a nosotros, ni mucho menos ventaja con respecto a Adán. O sea, Adán por lejos tenía una situación mucho más ventajosa que la de Cristo. Él cedió por el ejercicio de su libre albedrío. De todos modos, es bueno aclarar un asunto. Digamos, la inclinación pecaminosa no es condición para ceder al pecado. Adán y Eva no tenían inclinación pecaminosa y cedieron al pecado. Satanás, antes de ser Satanás, era Lucifer, fue creado perfecto, eso está clarito en Ezequiel 28, sin embargo, él cedió al pecado
y no fue resultado de ninguna inclinación pecaminosa. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, dice Ezequiel 28. Lo que significa que él no tenía ningún tipo de inclinación pecaminosa, pero debido a su orgullo, albergó ese sentimiento de orgullo, finalmente se rebeló contra Dios y tuvo que ser echado al cielo. Pero no significa que para Jesús fue más fácil que para nosotros vencer las tentaciones. Yo nunca dije eso, ni creo eso tampoco. Excelente. Pastor. Sí, hermana Zully, le Da escuchamos. la palabra un ratito, pastor. Sí, hermana Zully, le escuchamos. Adelante. Bendiciones, hermanos. Feliz sábado para todos. Realmente es muy bonito siempre aclarar, ¿no?, estos temas. Es bueno compartir. En este caso, a manera personal, pienso que Jesús nunca tuvo la ventaja, pero no la usó a su favor. La ventaja, lógico, que como ser divino tenía poder, es lógico, pero nunca la usó a su favor para que le ayudara a cumplir la misión que él vino a esta tierra, que era dar su vida por nosotros. Nunca, en ningún momento, la usó a su favor. Lo pudo haber hecho con el caso de la tentación de Satanás. Lógico que lo tienta para que convierta las piedras en pan, que es lo que estábamos hablando, pero no lo hizo, no lo usó a su favor. Y la Biblia dice que nunca seremos tentados más de lo que podamos soportar. Todas las tentaciones que se nos vienen a nuestras vidas es porque podemos soportarlas con la ayuda de Dios y podemos salir adelante porque Dios también nos da la solución. Ahora, hermanos, quiero que entiendan eso. Jesús tenía poder, pudo haberlo usado a su favor para facilitar ese camino que tenía en esta vida de morir por nosotros. Lo podía haber facilitado para sí mismo, pero no lo hizo. Pero en cambio sí lo usó para sanar, para ayudar a otros, para perdonar pecados, porque sí podía hacerlo como Dios que era. Entonces, bueno, siempre que tengamos eso en claro, ¿no, hermano? Era lo que quería aclarar. Excelente, hermanita Zully. Gracias por el comentario ahí. Vamos a una pregunta que hay aquí en lista. Pastor, le escuchamos. ¿Me permite? Pastor, Sí, ¿me permite? adelante. Mire, pastor, yo entiendo eso que Dios tenía, o sea, la tentación que él tenía no era semejante a nosotros, porque él tenía su poder, y la tentación es, como habló el pastor Graf, diciendo que la tentación de él estaba orientada a usar su divinidad. Entonces yo más o menos le digo, y quisiera que me aclare esto, ¿no? O sea, yo pienso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hambre, paso por el frente de una panadería, veo que no hay nadie y me da ganas de robar, ¿no? Me da ganas de agarrar un pan, cogérmelo para saciar mi apetito. Pero en cambio Jesús tenía hambre y él podía usar su poder y decir, oye, piedra, conviértete en pan, ¿no? Y poder comer. Entonces yo más o menos veo que así es la tentación entre lo que les pasaba a Jesús y a nosotros, ¿no? Que quisiera que sí, que no estoy errada, ¿no? O estoy errada. Claro, está bien, sí, está bien. O sea, obviamente Jesús podría haber dicho, no, yo no voy a robar, ¿verdad? Pero podría haber convertido una piedra en pan, que en principio no es un pecado. El problema es que él hubiese usado su poder divino en su favor y por lo tanto eso lo hubiera puesto a él en una situación de no servirnos como ejemplo, que creo que es lo que mencionaba el hermano Jesús. O sea, ¿cómo él nos servía como ejemplo si él usa poder divino? Y bueno, no, nosotros no tenemos poder divino, entonces él no podía usar el poder divino en su favor. Yo solamente destaqué el hecho de que él no era completamente igual a nosotros, porque eso también lo dice Elena White. De hecho, encontré la cita, hay varias en realidad, si quieren les muestro alguna por ahí. Por favor, pastor. A ver, un segundito acá, creo que es esta, a ver. Disculpen, no sé si se alcanza a ver, me dicen. Sí se ve. Sí se ve. Esto lo dice, está en el comentario bíblico en el tomo 5, o sea, la citan, ¿no? ¿Verdad? Ella dice, nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella, o sea, hacia la corrupción, hacia el pecado, hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo él es llamado el santo ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Y esto nos da la pauta de que las tentaciones que Cristo sufrieron fueron tremendas, ¿no? La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia, para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, o sea, como si él no tuviese divinidad, ¿verdad? Porque esto no puede ser, dice Elena White, lo dice con todas las letras. Él dice así, y en otra cita, en
esto lo dijo en un artículo, dice, él tomó su posición como cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. O sea, sí tenía la naturaleza humana, sí, afectada por, no sé, 4.000 años o más de pecado, sí, pero no tenía la pecaminosidad del hombre, ¿no? O como dice la cita siguiente, que en realidad es de la misma carta que leí antes, debe ser cuidadoso, le dice Elena de White al recipiente de la carta, extremadamente cuidadoso al tratar acerca de la naturaleza humana de Cristo, no lo presente delante de la gente como un hombre con propensiones al pecado, ¿no? Y abajo dice, ni siquiera por un momento hubo en él una propensión pecaminosa. Ahora, ¿significa esto que él no fue tentado? No, fue tentado. ¿Fueron las tentaciones reales? Absolutamente reales. Solamente que las tentaciones de Jesús apuntan a usar su poder divino en su favor. Y en ese sentido Jesús tuvo éxito porque él nunca usó su poder divino en su favor. Ahora, ¿significa eso que él no podía usarlo nunca en favor de otros? Bueno, no, de hecho él perdonó pecados, creo que había una pregunta por ahí, alguien comentó con respecto a eso, pero lo que no hacía era usar su poder divino en su favor, ¿no? Excelente. Aquí hay una pregunta, Pastor Graf, dice un hermano, vamos a ver aquí la pregunta, ¿dónde se nos metió? Con respecto a un milagro que sucedió. Dice Mateo 9:3, Jesús sana a un paralítico perdonando sus pecados. Por lo dicho anteriormente, él perdonaba los pecados con su función de sacerdote. Pero ¿en qué ocasión utilizó el poder del Padre para sanar al paralítico? O sea, una cosa es perdonarlo y otra cosa es sanar. Él posiblemente usó el poder divino, usó el poder del Padre para sanar al paralítico, o sea, hacía milagros como lo podrían haber hecho, los podrían haber hecho sus discípulos. Por eso es que puede decir que sus discípulos harían obras mayores que él, ¿sí? Pero usa, digamos, tiene autoridad divina para perdonar los pecados, porque él es Dios. Entonces, usa su autoridad divina para perdonar los pecados, pero usa el poder del Padre para sanar. Excelente, excelente, muy bien. Vamos con la siguiente parte. Ezequiel 36:27 nos dice que es el poder de Dios lo que nos ayuda a cumplir los mandamientos. Es una pregunta. Claro, exacto. Es el poder de Dios, por supuesto. Sí, sí. Nosotros solos no podemos guardar los mandamientos sin el poder de Dios. Podríamos guardarlos quizá externamente, pero recuérdense que como humanos nosotros tenemos inclinaciones pecaminosas, motivaciones pecaminosas, y solamente podemos vencer eso con el poder de Dios, no de otra forma. Queremos traer a colación una de las afirmaciones que mencionaba el profesor Jesús con respecto al crecimiento, y crecía y se desarrollaba Jesús. Uh-huh. Creo que estaba pendiente esa idea, ¿no? ¿En qué condición se menciona eso? Ese desarrollo de Jesús. Jesús se desarrolla como un ser humano, o sea, el hecho de que él, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Él viene en forma de siervo, o sea, en forma de ser humano, implica que él se va a desarrollar como cualquier otro ser humano, y por lo tanto él podría haber nació, creció, vivió y hasta envejeció, bueno, por lo menos hasta los 33 años, digamos, envejeció, y de no haber ocurrido la crucifixión hubiera seguido envejeciendo. Ahora, eso no implica que él deja de ser Dios, o sea, en términos de su divinidad no hay desarrollo. El desarrollo se da en términos de su humanidad. Por eso su divinidad está allí, sigue allí, está latente. Por eso al final Elena de White puede decir que él tiene poder para... es más, Elena de White dice que Cristo, que su divinidad no murió. Y es que no podría haber sido así, porque si la divinidad pudiese morir, no sería divinidad. O sea, Dios, por definición, no puede morir, si no, no es Dios. Dios es el proveedor de la vida del universo. Si Él muriera, entonces se acaba todo, ¿verdad? Por definición no puede morir. Pero en términos de su humanidad, acuérdense que Cristo es una persona, pero dos naturalezas. Una persona, pero dos naturalezas. ¿Cómo es posible que Cristo una las dos naturalezas? La Biblia no nos explica con tanto detalle como nos gustaría, como tampoco nos explica con tanto detalle cómo la divinidad son tres personas, pero un Dios. ¿Ok? Entonces, sin embargo, la Biblia afirma que Cristo es Dios y es un ser humano. Hay dos naturalezas allí, una divina y una humana.
La naturaleza divina no necesita crecer, ni desarrollar, ni envejecerse, pero la naturaleza humana sí, es así. Esa es la diferencia. Él crece, se desarrolla y envejece en función de su naturaleza humana. Vamos llegando ya a la parte final, hermanos, porque las horas sagradas del sábado ya se van poniendo. El hermano Hans quiere hacer una lectura de la cual hará una pregunta también ahí. Hermano Hans. Gracias, pastor. Ahí te lo. ¿Sí me escucha, no? Sí. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Sí me escucha, ¿no? Lo estoy pasando acá. Ya. En Romanos 8:3, en la Biblia K2, porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh enviando a su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana. ¿Se me escuchó? Sí. Sí, la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería, ¿Cristo tuvo la misma pecaminosidad? Y lo estoy escuchando ya más de una vez a usted, Pastor Roy. Pero en la Biblia dice que él tuvo la misma naturaleza pecaminosa con la cual nosotros tenemos. Bueno, eso dice la versión que usted citó recién, pero no lo que dice el griego. Si me permite, le voy a explicar. Yo en realidad cuando dije que no tenía las mismas propensiones, cité a Elena de White. Le cité algunos textos y hay más, pero creo que como muestra suficiente. Ahora, con respecto a lo que dice la Biblia, Romanos 8:3, usa la palabra homoioma, que es la misma que aparece en Filipenses 2, que ya habíamos visto antes. Aquí la palabra homoioma es en semejanza de carne de pecado. La palabra homoioma, semejante o semejanza, semejanza sería el sustantivo. Semejanza no significa igualdad. Algo semejante a otra cosa significa que es algo parecido, no igual. Algo semejante a otra cosa significa que hay cosas en común, pero hay cosas diferentes. ¿Jesús se hace hombre? Sí. Ahora, ¿es igual a nosotros completamente? No, no es igual. ¿En qué sentido? Para empezar, no tenía inclinaciones pecaminosas. Jesús no es ni igual a Adán antes de la caída, ni igual a nosotros después de la caída. Él es un ser humano, pero tiene una característica. Tiene la humanidad que arrastra 4.000 años de consecuencias del pecado, pero no las inclinaciones pecaminosas. Y acá el griego, como les digo, no usa la palabra igual, sino la palabra semejanza. O sea, hay una diferencia importante allí, que es la misma palabra que aparece en Filipenses 2. Y esto que les estoy diciendo, que es lo que aparece en Romanos 8:3 o en Filipenses, es en esencia lo mismo que dice Elena de White. Cristo se hizo igualito, en todo sentido igual a nosotros. Bueno, lo que Elena de White nos dice, ojo, no hagan a Cristo completamente igual a nosotros porque esto no puede ser. Lo dice clarito. Es lo mismo que dice Pablo acá. Ya. Ahora, la última pregunta. ¿Cristo podía caer en pecado? Sí, podía. Sí podía, ¿no? O sea, Cristo como ser humano podría haber pecado. De hecho, si no hubiese podido pecar, las tentaciones no tenían ningún sentido. Claro que uno podría decir, para un ser humano no sería pecaminoso convertir una piedra en pan, pero nosotros no tenemos el poder de hacerlo, Cristo lo tenía. Al hacerlo hubiese desobedecido a la indicación del Padre. Desobedecer a Dios es pecar. Entonces, ¿Cristo podría haber pecado? Sí, podría haber pecado. Si no hubiese podido, Elena de White además lo dice, si Cristo no hubiese podido pecar, entonces no nos sirve como ejemplo. Claramente la Biblia lo plantea como ejemplo, y Elena de White también. Las dos fuentes lo plantean con claridad. Dos cositas rápidas nomás. Entonces me está diciendo que esta versión de la Biblia K2 la desecho. Ninguna traducción es perfecta, hermano. La versión que yo tengo tampoco es perfecta. Yo no conozco ninguna versión perfecta porque toda traducción es imperfecta por definición. Cuando usted traduce, busca los términos mejores que puede, pero toda traducción implica interpretación. Entonces, yo por eso en la presentación ustedes vieron que yo usé más de una versión. A veces usé la Reina Valera sin ponerlo, pero en otros casos usé la LBA, en otros casos usé la NBI, porque a veces algunas versiones hacen lo mejor que pueden, pero bueno, ninguna es infalible, digamos, las traducciones no son inspiradas, es la Biblia la que es inspirada como tal.
solamente le digo que en ese caso la traducción que usted me leyó me parece que no es la mejor, porque el término que se usa en griego significa semejanza, no es igualdad. Excelente, excelente. Una más. A ver, vamos terminando ahí con la... Yo Siga. En Telegram, ¿no? Bajo libros adventistas, de los pastores adventistas, teólogos adventistas. Obviamente estamos nosotros en el camino de no refutar ninguna doctrina, porque eso lo venimos estudiando. No me voy yo a desviar de la doctrina adventista. Pero es bueno bajar los libros adventistas de teólogos, de otros teólogos, porque por eso también por esto estoy leyendo preguntas sobre doctrina. Escudriñarlo todo y retener lo bueno, hermano. Es bueno que leo que el pueblo, la iglesia, no el libro. Sí. Pastor Roy. Se está cortando un poquito, no escuché bien lo que dijo al final. Me pareció entender que el hermano bajaba información de teólogos adventistas y que él estudiaba, ¿no? La pregunta sería, ¿todos los teólogos adventistas están alineados? ¿Será que algunos se salieron de pronto el alineamiento de nuestras creencias? No sé si por ahí va la... Los teólogos son como las traducciones, no son infalibles, se pueden equivocar. Lo único infalible es Dios y su palabra. Por lo tanto, siempre es posible entender y comprender mejor la palabra de Dios. Los teólogos son seres humanos y como seres humanos son falibles, se pueden equivocar. Yo estudié teología, tengo un doctorado en teología, pero no me considero ni remotamente infalible, y les puedo asegurar que uno de los grandes temas de la Escritura en cuanto a lo sublime, lo misterioso y lo complejo tiene que ver con la encarnación de Cristo, precisamente. De hecho, por eso al inicio les presenté las declaraciones donde la Biblia presenta la encarnación como un misterio. O sea, nosotros estamos tratando con un asunto complejo, es un misterio revelado, pero no revelado en todos sus detalles. El mecanismo preciso de la encarnación es algo que nosotros nunca vamos a terminar de entender, siempre va a tener ese componente misterioso para nosotros. Por lo tanto, siempre tenemos que acercarnos a este tema con muchísima reverencia, y eso implica también con mucha humildad. Nosotros como seres humanos podemos equivocarnos y tenemos que tratar estos temas con mucha cautela. Por lo tanto, ¿pueden los teólogos equivocarse? De hecho, hay teólogos que se han equivocado y otros líderes de la iglesia han tenido que señalarle esos errores. Esto ha pasado en el pasado y puede volver a ocurrir. Algunos se han equivocado poquitito, otros se han equivocado un montón. En algunos casos la iglesia ha tenido que decirle a alguno, usted no puede ser adventista y seguir creyendo esto, ¿verdad? Por lo tanto, sí, son seres humanos, ¿no? Lo único infalible es Dios y su palabra, nada más. Entonces, un teólogo no necesariamente tiene que ser una persona que haya estudiado 5 años, sino una persona que se está preparando aún dentro de su casa con los libros, el Espíritu y Profecía y la Biblia. Sí, en el sentido, o sea, vamos a decirlo así, todos aquellos que estudiamos la Biblia, así más no sea la lección de escuela sabática, todos hacemos, vamos a decirlo así, un poco de teología, no importa si tenemos diplomas o no. En ese sentido, lo que cuenta acá para determinar quién tiene razón o quién no tiene razón, no tiene nada que ver con los diplomas. Hay gente que ha tenido enormes diplomas de universidades famosas y ha dicho absolutas barbaridades, o sea que eso no prueba nada por sí mismo. Lo que importante es la fidelidad a la palabra de Dios. Así es. Excelente, apreciados hermanos. Sí, el profesor Jesús, sería la última pregunta ya para ir cerrando. Ya, sí, sí. Sí. Por ejemplo, en Mateo 17, alguien habló de la transfiguración. Y en el verso 5 dice, aún estaba él hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente. Y salió de la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, escucharle. O sea, el Padre permitió la transfiguración de Moisés
y de Elías, para que vieran quién, Pedro, Santiago y Juan, y para que se dieran cuenta de que él era el Hijo de Dios, porque ellos se asustaron al escuchar la voz. Y lógicamente Jesús los levantó y que no se asustaran porque quien había hablado era su Padre. Ahora, acerca de lo que dijo una hermanita cuando dijo, Dios murió por nosotros. La palabra es, ¿Dios murió por nosotros? ¿O Dios tomó el lugar de nosotros? Bueno, no sé si la hermana está pretendiendo hacer alguna diferencia allí. Yo entendí que de hecho Pablo dice que Cristo murió por nosotros. Ese por significa en lugar de, el sacrificio de Cristo es una muerte sustitutiva, es decir, nos sustituye a nosotros, Él muere en nuestro lugar. Y por lo tanto puede hacer expiación por nosotros. O sea, Él muere en nuestro lugar, en favor nuestro, y de esa forma puede hacer expiación por nuestro pecado. Pablo dice que Cristo murió por nosotros, ese es el lenguaje que él usa, y entiendo que cuando él usa ese lenguaje lo que está diciendo es que muere en nuestro lugar, así que no sé si hay una diferencia o una sutileza que yo no percibo, pero es el lenguaje que usa Pablo. Es lo mismo. Claro, me parece que estamos hablando de la misma cosa. Muy bien. ¿Cuántos estamos agradecidos al profesor, pastor, doctor Roy Graf? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Prendan sus micrófonos. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. La verdad que Muchas gracias. nos deja admirado tu manera de enseñar, pastor, y la verdad que queremos hacer un compromiso contigo esta tarde. Cámara. De que no seas la última, pastor, y que de repente en el tiempo más cercano podamos tenerte en otro tema teológico, porque necesitamos aprender, ¿no? Aprender juntos. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Como mencionó hermano Hans y cada uno de los participantes, ¿no? Estamos en esa labor de aprender, queremos aprender, pero partiendo de la palabra del Señor. La verdad agradecemos, pastor, tu tiempo. Y la verdad que ha sido muy nutrido el mensaje. Estamos grabando la temática, pastor, y por ahí salen preguntas de que si nos puedes compartir el PowerPoint, si tiene derechos de autor, y de repente por ahí nos puedas compartir, pastor, porque la verdad que es un tema que va a ser de mucha utilidad realmente. Excelente. Paso, pastor, después la presentación. Gracias, pastor, y la verdad que estamos agradecidos contigo. Ya estaremos coordinando entonces una próxima fecha. Mis hermanos, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a pedirle a Johncito que nos ayude con el himno. Vamos a cantar juntos, hermanos, después del alimento espiritual. Vamos a cantar este himno. Pastor. Sí. Perdón. Sí. ¿El juicio investigador puede ser la próxima? Excelente, vamos a coordinar ahí el juicio investigador. Bueno, vamos a coordinar con el pastor Roy a ver qué nos dice la fecha más cercana. 529, himno 529. Vamos a cantar juntos ahí, hermanos, para darle gracias a Dios por este tiempo especial. ¿Sábado?